Hola a todos, jóvenes. Hemos regresado a las legendarias casas acá en el bosque, en la ciudad de Guadalajara, y nos acompaña de nueva cuenta el arquitecto Diego Merlo. Arquitecto, ¿Qué tal? Buenas tardes. muchísimas gracias por recibirnos otra vez. Este video lo siguen viendo pues constantemente, ¿no? Y las personas estaban muy emocionadas y pidiendo que regresáramos, y pues es un gusto y un placer, ¿no? Un honor estar aquí para verla completamente diferente, ¿no? Gracias, un honor para nosotros también. Y bueno, no se había dado porque no habíamos terminado, pero al fin ya estamos llegando al punto final de la obra. Entonces, pues bienvenidos, vamos a disfrutar el paseo. Los muros de piedra ya los habíamos visto, pero no terminados completamente, ¿no? No recuerdo exactamente el avance que llevábamos, pero sí me acuerdo que íbamos como a la mitad de la obra cuando tú viniste. Entonces probablemente no estaban terminados, es mampostería 100%. Esto no se entendía tanto. Cantera Santa Lucía. Cantera Santa Lucía es el nombre. Ok. Que es de aquí de la zona. Fíjate, tenía esa duda, porque todo el mundo conoce pues, de alguna manera la piedra laja, ¿no? De la oreja de elefante, pero esta Santa Lucía es más desconocida y luce muy bien. Ok, ahora ya podemos entender cómo el proyecto es un complejo, ¿no? Antes en la obra se entendían las casas, pero no alcanzábamos a entender cómo se unían. Sí, se sentía más amontonado cuando estábamos en obra. Y bueno, les platico un poquito. El proyecto, ahora estamos prácticamente a la mitad del proyecto. Tenemos 150 metros de frente por 50 de fondo, más o menos, ¿no? Varía un poco. En el punto central, que es donde estamos, es el área club, el área de casa club, perdón, que es allá arriba. De mi lado izquierdo tenemos 2 casas y de mi lado derecho 2 casas. Cada una de ellas con su acceso para los carros, y pues así es como iniciamos desde la parte de afuera, ¿no? Excelente. Me gusta mucho ya también este espacio que le dieron, ¿no? De alguna manera a la calle. Esta plazoleta que al final pues te da amplitud, ¿no? Sientes que estás entrando a un espacio amplio, digamos, no se siente nada amontonado. ¿El piso nos recuerdas de qué era? Es piedra San Andrés, de allá de por Ciudad Guzmán, en un formato 10x10 y 10x20, ahí salteadón. Ok. Buen detalle de los cactus. Sí. Para que se den una idea, ¿no? De lo bonito que está el entorno acá. Recién llovido. Recién llovidito, ayer en la noche y parte de la mañana. Ok. Pásame. Entramos, jóvenes. Buenísimo. Este es el área de recibidor que nos invita a pasar a la terraza, ¿no? A la terraza Casa Club. Está genial. Ahora ya podemos entender perfectamente, ¿no? Este muro, cómo te encierra y de alguna manera te obliga a voltear, ¿no? A todo esto. Así es. Del lado derecho tenemos el lago que se puede apreciar estando un poco más arriba, y esta jardinera con helechos, lirios, garras de león. Qué importante la vegetación, ¿no? Cómo le da toda la vida. No, hombre, la verdad es que se nos prestó el tiempo para plantar como 15, 20 días antes de que empezara a llover. Entonces, pues ahorita apenas está agarrando, pero pues ya se siente mucho mejor que plantar en secas. Claro. Fíjense cómo nos acompaña, ¿no? El material, la piedra. ¿Estas lámparas las hicieron ustedes? Las lámparas las hicimos nosotros con un taller de diseño industrial.
Y bueno, es acero doblado que lleva un proceso en unos hornos que le dan ese tono color dorado. Olvidé el nombre del proceso, es dinoplastía, algo así se llama. Ok. O sea, no es pintura como tal. No, no es pintura. Ok. Se ve muy bien. Es un tipo de óxido, pero en color dorado. La jardinería, pues como sabemos, estando en el bosque, es gran parte del proyecto, ¿no? Cómo se siembran las casas entre los árboles. Las copas como que los rodean. Y pues aquí ya pasamos al área de alberca y terraza. Se ve muy bien también el recubrimiento. ¿De cuál es? Esta es una piedra que es una empresa que la trae de Indonesia. Se llama Sukabumi, una piedra volcánica de Indonesia. Utilizamos dos tipos, ellos manejan dos tipos de piedra. Una con textura, que es esta, que la utilizamos para el área de afuera. Y adentro, al ser incómoda meterle textura, ya metimos una pulida. Pero lo que buscábamos es que el agua nos diera un tono verdoso, pues para esconderla también, dar un efecto más natural, pues. De Bali, ¿no? Sí, de Indonesia. No sé exactamente de qué ciudad, pero pues ese país es volcánico, ¿no? Entonces, seguramente en varias de las islas se da. Está buenísimo el color, como de estanque, como Sí. muy silvestre. Ok. Esta es la única área jardinada que tenemos en todo el proyecto. Por temas de agua y bueno, sabemos que en todas partes el agua cada vez está más cotizada, entonces el pasto lleva un mantenimiento de mucha agua y decidimos nada más poner 150 metros de jardín. Ok. Pero que luce muy bien aquí en el área de la terraza, ¿verdad? Sí, pues aquí se presta para echarte con las toallas, para que los niños jueguen. Qué bien quedó esta zona. Fíjense, el área, ¿cuánto mide? Mide como 15, ¿verdad? De ancho. Desde aquí hasta allá. O sea, de largo más bien. Ponle Toda 15 la ya, pieza. un poco más contando el área de baños y gimnasio. Con la gran viga, ¿no? Fíjense el perfil. Es muy grande, ¿no? ¿Qué tiene? Me parece que es de 24 pulgadas, 70 centímetros por ahí, 75. Está impresionante. Y también la elección del mobiliario se ve muy bien, ¿no? La calidez de toda la parota. Sí, pues conseguimos conservando maderas y, bueno, materiales naturales, ¿no? Y abierta. También creo que ese es un gran acierto, el que no tenga ventanales. Así es. Fíjense qué bien se ve también el hueco que lo atraviesa de lado a lado, ¿no? Le da ese remate misterioso. Así es. Ese es un pequeño pasadizo que te lleva a un vapor que tenemos en la parte de atrás o a una de las casas que tenemos allá para el lado izquierdo por la parte trasera. Esto está buenísimo. Cómo se rompe la caja, ¿no? Y se abre a los jardines. Así es. Como dices, ese tema de no meter aluminio, sino encerrar el espacio, creo que es un gran acierto aquí de los arquitectos. MOG, taller de arquitectura. Andrés Mayorga, Polo Orendain, fueron los creadores de este proyecto. Ustedes como empresa construyen proyectos de distintas oficinas, no solamente los suyos. Sí, así es, trabajamos con distintos despachos de arquitectura y bueno, ellos prácticamente nos entregan sus proyectos y nosotros los llevamos a la vida real, ¿no? Excelente. Que casi no muchos arquitectos lo hacen, ¿eh? O sea, realmente... Sí, el perfil más común del arquitecto es el que dibuja. Sí. Yo en particular sí estoy más enfocado en la obra, como que siempre ha sido lo que más me ha llamado. Esto está buenísimo. Las vigas son de pino, ¿verdad? Es pino traído de Chihuahua. Y bueno, aquí también tenemos un tema padre que son las lámparas, que tienen el mismo tratamiento de las que mencionaste hace ratito en los muros, pero estas ya son tubulares, redondas. Está muy bien. Que sean como un elemento ajeno, ¿no? Que no se tratan de integrar, sino que funcionan. Y lo que buscábamos aquí, al tener esas vigas tan aperaltadas, era bajar un poco la luz, porque si no yo sentía que se iba a encerrar la luz
entre las dos vigas. Entonces creo que sí lo logramos y nos da una muy buena iluminación. Ah, ya te entendí. Bajarla, ¿verdad? Que no Bajarla un poquito, así es. Está muy bien. Cubiertas de granito. Estas dos barras también quedaron perfectas, ¿no? Aquí el Así área es. buenísima de la parrilla. Área de asador, una pequeña barra y bueno, pues para las fiestas, ¿no? Eso digamos. Ah, está excelente. ¿Qué altura tenemos aquí libre? Aquí tenemos 320. Esta es un poco más alta que las casas. Aquí es importante también mencionar que al ser nuestra vista principal, el frente, que es hacia el bosque, le dimos una pendiente a la losa hacia atrás, para cuando llueve, pues que el agua corra hacia atrás y que no te tape la vista hacia adelante los chorros de agua que caen, ¿no? Entonces, si está lloviendo, tú sigues viendo limpio aquí al frente. Muy importante. Así es. Claro, porque al final no necesita volar porque la terraza es aquí, ¿verdad? Uh-huh. Esto está genial. ¿Y cuánto mide de ancho esta pieza? Por aquí tenemos nuestro buenísimo láser. ¿Pero qué me dirá? ¿Como unos 5.50? Como 5.50, 6 metros y luego traemos un volado de unos 50. O sea que traemos al final como 7 metros. Ok. Fíjense, sí. 5.70. Uh-huh. Esa es una gran proporción. 5.70 y volamos de donde termina el concreto hacia la piedra 1.50 más. Entonces traemos 7.20 por ahí y traemos más o menos 12 metros en el claro mayor, ¿no? Perfecto. Está muy bien. Entonces, todo este lugar funciona como casa club y como distribuidor, ¿verdad? Te articula hacia las casas. Así es. Todas las casas están conectadas, todas tienen sus caminos directos hacia la terraza. Y bueno, es lo bonito que quedó al centro. El terreno se prestó para que quedara al centro y más elevada. Entonces, pues casi que mandado a hacer el terreno. ¿Cuánto subía? Aquí, esta pendiente que está elevada es natural, nosotros no la hicimos. Ajá. Y tenemos una diferencia de nivel, por ejemplo, con esa casa como de 2,5 metros más o menos. Ok. Con la de acá tenemos más, como 6 metros de diferencia. Fue todo un reto el hacer el trazo de... El rollo topográfico fue un rollo, sí tuvieron que venir varias veces. Las casas, tracé todas las esquinas con topografía, porque si te desplazabas un poquito de más, pues ya estabas encima de la otra, pero al final se dio bien. No, se ve que respiran muy bien, ¿no? O sea, sí. ninguna queda muy cerca de la otra, tampoco de los árboles, como que les dieron buen espacio. Así es. Y todo esto se tiene que ir tupiendo, ¿verdad? Al final se va a volver Sí, una la selva. idea es que pues, la tierra se vaya viendo cada vez menos. Y las cubiertas también, eso me encantó de la primera visita, como el perón, ¿verdad? Las azoteas, sí decidimos meterle el perón para no aplicar el impermeabilizante rojo que aplicas normalmente, porque en este proyecto en particular, desde muchas de las áreas en las que estás caminando, pues tienes vistas de las azoteas, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Hacia dónde vamos? Si quieres podemos iniciar por acá, por casa. Sí, porque esta escalera se ve muy bien. Sí, te invita. No, es que esto es una mezcla bien interesante, ¿no? Es como bosque, pero de repente tienes el cactus, ¿no? Que te recuerda un poquito Baja California Sur. Pero este ambiente ya estamos pensando en el centro de México, ¿no? Morelos y el estanque. El estanque, no sé por qué en algún momento me lo imaginé como si estuviera a ras de piso. O sea, no se prestaba por la misma topografía del terreno. Tenía que haber escarbado mucho. Ok. Al final, el estanque lo hicimos al nivel de la casa, que es la que está abrazando. Ya pasaremos en un momento ahí para explicarte el por qué tiene esa altura. Ah, ya. Y se hicieron muros de concreto, ¿verdad? Al final. Así es.
sea, no... Sí, evitar humedades, o sea, hay varios sistemas para hacer lagos, ¿no? Lo puedes hacer de concreto, lo puedes hacer de membrana, todos funcionan, pero nosotros optamos por el concreto. De acuerdo. Ok, este es un... Detalle de los durmientes con gravilla. Sí, muy bien. Sí. ¿Y cómo los fijas, los durmientes? Nada más bien sentados. Solamente compactados ahí. Bien sentados, bien compactados. Y lo que le da la rigidez para no moverse, pues es la gravilla. Traigo una cama de gravilla de 7 a 10 centímetros. Entonces eso es lo que nos hace que no se muevan. Excelente. Casi el nivel. Bien, bien, bien. Oye, qué bien quedó esto. Muchas felicidades. Sí. Hasta la enredadera, ¿no? Comiéndose ahí el PTR, está excelente. Así es. La idea es, o sea, estas cocheras son de carrizo. En un inicio el proyecto estaba planeado para meter policarbonato arriba, pero la verdad es que el policarbonato pues, es un plástico que se calienta, y al final con la lluvia suena mucho. Se mancha. Entonces optamos por no ponerlo, dejar el carrizo y meter estas enredaderas para que en algún momento pues el techo ya no sea el carrizo y sea la enredadera. Porque muy probablemente el carrizo no me va a durar más de 2, 3 años, ¿sabes? Claro. Entonces la idea es que para ese entonces la enredadera ya esté cubriendo gran parte de la pérgola. Y se le coloca alguna malla, ¿no? Por ejemplo, ahí en los fraccionamientos de solares, estos los primeros ingresos, los que están muy bonitos, tienen como toda una cubierta de enredadera ya, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo lo que hice fue poner unos alambres recocidos abrazando el PTR para que por ahí vayan escalando. Y ya una vez que lleguen arriba, que ya están empezando a llegar, pues ya que se vayan ahí por donde crean más conveniente. Se ve muy bien por lo pronto. El carrizo. Y esta es una tumbergia, ¿no? ¿Cómo Es se una llama? tumbergia, Ajá. a mí me encanta porque es rapidísima y es muy, muy, muy frondosa. Es esa que avienta las florecitas moradas. Sí, 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 sí. Y de verdad es que yo las puse hace, ¿qué te puedo decir? Mes y medio, y estaban de 50 centímetros de altura. Sí, o sea, crecen de volada. No, ahí van con todo. Sí. No, y con las lluvias. Es súper loco como una sola lluvia le da una cantidad de alimento a la planta. No, hombre, ves, sí notas completamente que estaba triste y cuando se pone contenta, ¿sabes? Ahora que hicimos eso, que te digo que empecé a plantar antes de las lluvias, como unas 2 semanas, 3 semanas antes de las lluvias, no, hombre, ya nos andaba con la lluvia, ¿no? Que ya creíamos que llegara. Y en cuanto llegó, no, un cambio de humor tremendo en las plantas. O sea, no se compara el agua de la llave con el agua de lluvia, no. O sea, el mineral que trae es otra Sí, cosa, ¿verdad? Así es. No sé en qué consista, pero sí es completamente diferente. Ok. Bueno, pues aquí te explico, Abraham. Este es uno de los ingresos peatonales. Como les dije, hay ingresos vehiculares. Hay 2 de ellos, uno para dar acceso a estas 2 casas y otro para dar el acceso a las otras 2 casas, ¿no? Entonces los carros entran por aquí. Y bueno, la cochera que estás apuntando en este momento es la que da servicio a la casa A, que si quieres podemos empezar por ahí. Me gustó mucho esto, o sea, pongan atención, jóvenes, ¿por qué se ve tan bien? El pavimento, ¿no? O sea, la piedra para empezar es clave. O sea, cómo la colocaste sin junta, ¿no? Que se le dan las plantas, ¿no? Que de rato le va a salir. De hecho, hoy justamente aventamos una semilla que se llama dichondra, que la idea es que aviente pastito por entre las piedras, ¿no? Okay. A ver si se da, ya veremos. No, probablemente sí. Esto se ve muy, muy bien. Ok, entonces, tú guíame. ¿Quieres entrar a la casa o quieres que veamos el jardín? Vamos a la casa. Vamos, si quieres vamos entonces por el ingreso principal. Qué bien se articulan. Y la bugambilia, ¿no? La bugambilia. Sí, la bugambilia, pues la idea es que ese muro se convierta en algún momento en un muro rosa, ¿no? Lleno de flores. Qué belleza.